Durante décadas nos hicieron creer que la discapacidad es una desventaja, pero actualmente hay empresas muy exitosas y muy incluyentes que están descubriendo algo distinto. Están descubriendo que detrás de una discapacidad hay valores extraordinarios que están generando resultados extraordinarios. Quédate hasta el final del video porque te vas a sorprender. Atrevidas y atrevidos, qué gusto me da saludarles. Sean bienvenidos a este canal. Durante muchos años, efectivamente, la discapacidad se ha visto desde la perspectiva de las limitaciones y del asistencialismo, pero actualmente hay empresas de categoría mundial que están viendo más que eso, los talentos y los valores que se puede aportar a una empresa con una discapacidad. Yo soy licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, como ya se los había dicho en otros videos, licenciado en Derecho, y también me formé como locutor y productor de radio. Gracias a ese perfil académico, pues he logrado trabajar, por ejemplo, en radio, como locutor, en jefatura de información, como reportero, como agente de ventas. He trabajado en empresas como en publicidad, en el área de mercadotecnia, he sido catedrático universitario y también en el Congreso de la Unión, específicamente en Cámara de Diputados aquí en Ciudad de México, como asesor legislativo. Gracias a esa trayectoria laboral, lo que yo he observado, cómo influye mi presencia en estos espacios de trabajo, qué valores he aportado, y no nada más yo, sino otros compañeros con discapacidad en distintas empresas, en distintas dependencias, y me he dado cuenta que sí aportan grandes valores. Y esto, las grandes empresas, las más exitosas y las más incluyentes, ya lo descubrieron y lo están capitalizando, lo están aprovechando. Hoy te voy a decir por lo menos 7 valores que pueden aportar las personas con discapacidad como profesionistas o como trabajadores en cualquier empresa o en cualquier dependencia pública. Primer valor, el compromiso. Este es uno de los valores que aportan las personas con discapacidad como profesionistas o trabajadores a una organización. Y les cuento por qué. Tener un trabajo para una persona con discapacidad no es nada sencillo, es muy complicado. Hay que superar no tan solo barreras arquitectónicas, barreras tecnológicas, barreras de actitud de las personas que pues, los rechazan, los discriminan, y encontrar un empleo para una persona con discapacidad, eso lo hace muy difícil. Sin embargo, en su perseverancia, en su lucha, cuando una persona encuentra un empleo y es valorado de verdad como una persona, un profesionista que sí aporta un gran valor, pues obviamente asume automáticamente un compromiso. Primero, porque le costó mucho encontrar ese empleo. Segundo, porque se siente muy obligado a demostrar que sí puede hacer las cosas y obviamente sí asume ese compromiso. Y el que una persona con discapacidad en una empresa se compromete y lo demuestre de hecho, eso influye en el resto de sus compañeros porque es un ejemplo a seguir por lo comprometido. Segundo valor, la capacidad para resolver problemas. Vaya que en esto sí somos especialistas porque la discapacidad desde siempre nos impone muchos retos, muchos problemas y tenemos que ser muy creativos, muy perseverantes para resolver los problemas. Yo recuerdo cuando estuve en la Facultad de Comunicación, cuando llevé la materia de periodismo, que fui a hacer prácticas a un periódico. Y en ese entonces el jefe de redacción en la mañana nos decía que teníamos que investigar y por la tarde entregar nuestras notas. Y a mí me llamó mucho la atención un letrero que estaba a un lado de la oficina del jefe de información. El letrero decía: aquí se publican notas informativas, no excusas. ¿Por qué? Porque no puede llegar un reportero a decir,
pues fui a buscar al entrevistado y no lo encontré, lo busqué aquí, lo busqué allá y no lo encontré. Esas son excusas. Tuve a un amigo con el que trabajé, director de una empresa muy importante en mi ciudad natal, y yo oía cómo dirigía, cómo gestionaba diversas actividades en la empresa, y cuando él encargaba una tarea en la mañana y en la tarde llamaba a la persona que tenía que cumplir la tarea, había dos posibilidades. Una, que el trabajador le decía, no, no pude porque, o en lugar de decir no pude, decía, es que pasó esto, es que pasó el otro, es que pasó aquello, y él le decía, no, a mí dime, ¿pudiste o no pudiste? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Pero no le interesaba oír las excusas. Y puede haber otro trabajador que puede decir, sí, sí lo hice, aunque le aclaro, pasó esto con la máquina, tuvo una falla, la arreglé momentáneamente, pero logré lo que usted me pidió y pues le reporto que hay una falla para que usted tenga cuidado con ello. Eso es entregar resultados. Las personas con discapacidad todos los días estamos resolviendo problemas precisamente para el ejercicio de cada una de nuestras actividades, la que ustedes quieran, para estudiar o para trabajar. Entonces, somos especialistas en resolver problemas, en buscar soluciones donde otros únicamente ven excusas o ven otros problemas. Tercer valor, perseverancia. Esto es algo que también nos caracteriza a las personas que tenemos alguna discapacidad. Si ya estudiamos, si ya nos rehabilitamos, tuvimos que haber sido muy perseverantes en nuestro proceso de rehabilitación y obviamente para cursar alguna carrera profesional. Entonces, esto es lo que nos caracteriza. Somos muy, muy perseverantes y esto obviamente genera buenos resultados en una empresa. Aparentemente, ¿quiénes deberían ser las personas más perseverantes en una empresa? Aparentemente, los agentes de ventas y los negociadores, por el tema de las utilidades, por insistir hasta lograr convencer, por ejemplo, a un proveedor de una buena negociación o a un cliente para una buena venta. Pero no, no es así. En una empresa, todos tienen que ser perseverantes porque la empresa tiene objetivos y metas que cumplir para todos. Cuarto valor, se mejora el clima laboral. Cuando hay una persona con discapacidad en una empresa o en una dependencia, sí hay mayor colaboración porque empieza por apoyar, por colaborar con el compañero con discapacidad, pero se extiende a otras personas o a otros trabajadores que no tienen discapacidad. Pero además también se desarrolla empatía, se mejora la comunicación, se puede influir de diferentes maneras cuando uno está como trabajador o profesionista con discapacidad en una empresa. Quinto valor, se rompen paradigmas. En las empresas a veces ocurre que hay ciertas formas, ciertos pensamientos, ciertos métodos de hacer las cosas que ya pueden ser viejos, que a lo mejor funcionan, pero cuando hay una persona con discapacidad que implementa por su situación algunos métodos o hacen algunas adaptaciones precisamente por su situación, es cuando se empieza a pensar de otra manera, con otras ideas, a ver qué procedimientos, qué pensamientos ya no están actualizados y habrá que actualizarlos. Por eso una persona con discapacidad, digamos que sí rompe paradigmas. Sexto valor, inspira liderazgo. Las personas con discapacidad como profesionistas o trabajadores, cuando están en una empresa, en una dependencia, inspiran el buen liderazgo y a veces incluso llegan a ser líderes, como fue mi caso cuando yo trabajé en la radio, fui jefe de información, tenía un cargo de liderazgo, de reporteros, de operadores, de locutores, para sacar adelante el noticiero. Y eso obviamente pues responsabilizaba mucho a mis compañeros, los inspiraba, los motivaba para que dieran los resultados que se requerían. Pero a veces, aunque no ocupemos el cargo o tengamos esa situación de liderazgo, que no seamos líderes,
Los grandes líderes nos toman como ejemplo a las personas con discapacidad. A mí me ocurrieron anécdotas que para mí graciosas, para mis compañeros no, que si yo por alguna razón algún día faltaba, al otro día mis compañeros me reclamaban porque el día que yo faltaba, mi jefe les llamaba la atención a todos, me ponía como ejemplo y les decía cómo es posible que él sí se dedique a reportear, a sacar el noticiero y a vender publicidad y ustedes no hacen lo mismo, no tienen los mismos resultados. Entonces, sí les llamaban mucho la atención. Séptimo valor, se aprende que el talento no tiene apariencia. Muchas veces queremos etiquetar, por decirlo de alguna manera, el talento que ciertas personas con ciertas características físicas pueden tener determinados talentos. Sin embargo, no es así. Las personas con discapacidad tienen unos talentos extraordinarios a pesar de sus características físicas. Yo recuerdo, por ejemplo, tengo un hermano, él también no ve, él trabaja en una empresa, en un call center, y tiene extraordinarios resultados por encima de los que de los, sus compañeros que sí ven. Y esto ha impulsado, ha motivado a su jefe, al dueño de la empresa, a contratar a más personas con discapacidad, precisamente porque tienen un talento que sí aporta mucho en una empresa, mucho en una dependencia. Así es que el talento no tiene características físicas. Independientemente de ello, una persona puede ser muy talentosa. Quiero aprovechar aquí para hacerte una invitación. Mira, estos temas son de mucho valor, es contenido muy importante que te puede servir a ti o a otras personas. Así es que primero te pido que me des like para que pues YouTube nos comparta con otras personas este video y lo más importante que te suscribas al canal para que estés al pendiente de este tipo de videos que vamos a estar publicando y cualquier comentario con mucho gusto yo lo respondo, espero ahí tus comentarios. Ya actualmente las grandes empresas mundiales incluso ya no se preguntan qué es lo que puede hacer una persona con discapacidad. Ya lo que se preguntan es qué valores va a aportar una persona con discapacidad. Y hay líderes, empresarios, directores tan importantes con una gran visión que ven más allá de las limitaciones físicas que una persona pueda tener y ven talento, descubren talento y saben perfectamente cómo capitalizar, cómo potencializar y cómo aprovechar ese talento de una persona con discapacidad para generar resultados. Resultados que por esa actitud de las personas con discapacidad se extienden, se contagian al resto del personal, porque caen en la mentalidad de que si él puede, yo también puedo. Si él puede llegar puntual a pesar de su discapacidad, yo también puedo llegar puntual o debo de llegar puntual. Si él puede tener cierto nivel de productividad, yo también lo puedo tener porque yo no tengo la discapacidad. Entonces, hay un gran valor, unos grandes valores que aportan o que aportamos las personas con discapacidad en las dependencias públicas y en las organizaciones privadas, en las empresas, en la iniciativa privada. Hay mucho que tenemos que aportar. Es importante que las empresas sigan siendo incluyentes y sigan contratando personas con discapacidad. Esto hace que haya resultados extraordinarios y empresas extraordinarias. Finalmente, les voy a dejar con la frase que resume todo este tema, con la frase atrevida. Una persona con discapacidad puede encontrar un empleo, pero una empresa incluyente puede encontrar valores que hacen la diferencia.